El sistema muscular es una de las principales estructuras que se forman durante el desarrollo embrionario y es muy esencial para el movimiento, la estabilidad y las funciones vitales de nuestro cuerpo. En este video vamos a explorar cómo cada tipo de músculo se va a originar a partir de las diferentes regiones del mesodermo. Vamos a conocer el proceso de formación de los somitas muy importantes y somitómeros y la manera en que estas estructuras dan lugar a la musculatura en distintas partes del cuerpo, desde la cabeza hasta las extremidades. Vamos a empezar con que el sistema muscular se desarrolla a partir de la capa germinal mesodérmica y está integrado por tres tipos de músculo. El primero, el músculo esquelético, va a derivar del mesodermo paraxial, que va a formar somitas desde la región occipital hasta la sacra, así como somitómeros en la cabeza. El segundo, músculo liso, va a derivar del mesodermo visceral o esplácnico que rodea el intestino y sus derivados, y también de ectodermo para músculos pupilares de glándulas mamarias y sudoríparas. Y el tercero, el músculo cardíaco, se va a formar a partir del mesodermo visceral o esplácnico, que circunda al tubo cardíaco. Bien, el músculo esquelético estriado se va a desarrollar a partir de 7 somitómeros que son verticilios parcialmente segmentados de células mesenquimales del mesodermo paraxial. Los somitas dan origen a la musculatura del esqueleto axial, la pared corporal y las extremidades. Los somitómeros sufren un proceso de epitelización y forman una esfera, si así lo podemos decir, de células epiteliales con una pequeña cavidad en el centro. La región ventral de cada somita se va a transformar en mesenquimatosas para formar el esclerotoma, lo que va a originar nuestros huesos como las vértebras y costillas. Y en la región superior del somita se va a formar el dermatoma y dos regiones formadoras de músculo localizadas a los márgenes ventrolaterales y dorsomediales, a cada lado del dermatoma. Estas células van a migrar y van a proliferar para producir células musculares en un cinto ventral al dermatoma, lo que va a establecer el dermiomiotoma. Las células de la región ventrolaterales van a migrar hacia la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y van a formar músculos infraiodeos de la pared abdominal y de las extremidades. Y las células que permanecen en el miotoma pues van a formar músculos de la espalda, la cintura escapular y los intercostales, como podemos ver en la tabla. Ahora bien, la frontera somítica lateral es un límite muy bien definido entre cada somita y la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. Esta frontera va a separar los dos dominios mesodérmicos en el embrión. El primero va a ser el dominio primaxial, va a ser la región que circunda el tubo neural y va a contener las células derivadas de los somitas del mesodermo paraxial. Las señales de diferenciación van a proceder del tubo neural y de la notocorda. Y el segundo dominio, que va a ser el abaxial, va a ser conformado por la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, unido a las células somíticas que migraron cruzando la frontera de somítica lateral. Las señales de diferenciación de esta van a provenir del mesodermo de la placa lateral. Cada miotoma va a estar inervado por los nervios raquídeos del mismo segmento que las células musculares. La frontera somítica lateral va a determinar el límite entre la dermis proveniente de los dermatomas y la dermis del mesodermo de la placa lateral que forma la pared corporal. También va a definir el límite para el desarrollo de las costillas. Y como final, los componentes cartilaginosos que se articulan con el esternón van a derivar de las células del esclerotoma que migran más allá de esta frontera somítica lateral, es decir, las células abaxiales. Clasificación. En la clasificación antigua se basa únicamente en la inervación. Tenemos a las epímeras, que son los músculos de la espalda inervados por las ramas primarias dorsales, e hipómeras, que son los músculos de la pared corporal y extremidades, inervados por las ramas primarias ventrales. En la clasificación actual se basa en el origen embrionario real de las células musculares. Tenemos a las primaxiales, que son los músculos cercanos a la línea media, como espalda y parte central de la pared corporal, y abaxiales, que son los músculos más alejados, como extremidades y parte lateral de la pared corporal. En esta imagen podemos observar cómo se forma la musculatura de cabeza y cuello durante el desarrollo embrionario. Aquí se representan distintos grupos de miotomas, que son conjuntos de células precursoras de músculo esquelético. En la parte superior vemos los miotomas occipitales, ubicados detrás de la futura cabeza del embrión. Estos miotomas migran hacia adelante y darán origen a varios músculos importantes, como algunos músculos de la lengua.
A lo largo de la columna en desarrollo se encuentran los miotomas cervicales, seguidos por los miotomas torácicos. Estos contribuirán a formar la musculatura del cuello, la parte superior del tronco y músculos asociados al esqueleto axial. En la región lateral de la cabeza, la imagen muestra los músculos derivados de los arcos faringios. Estos arcos darán origen a los músculos de la masticación, la expresión facial, la faringe y laringe. En la zona anterior podemos ver la formación de los músculos oculares encargados del movimiento del ojo. Estos provienen del mesénquima especializado cercano al proencéfalo. En la parte inferior se aprecia la condensación mesenquimatosa de la yema de la extremidad, junto con la cresta epitelial que guían el crecimiento y la organización del músculo en formación. Cada región migra, se organiza y se especializa para crear los músculos que permitirán funciones esenciales como mover ojos, masticar, hablar y sostener la cabeza. A continuación, vamos a analizar la formación del músculo esquelético. Este es un proceso por el cual se van a formar fibras musculares esqueléticas. Todo va a iniciar con las células embrionarias mesodérmicas, que se dividen y se convierten en mioblastos. Después, algunos mioblastos se van a fusionar para formar un miotubo, que es una célula inmadura multinucleada. Este miotubo luego madurará hasta convertirse en una fibra muscular esquelética completamente formada. Además, aparecerán las células satélites, que estas van a quedar adheridas a la fibra madura. Estas células son importantes porque ayudan a la reparación y el crecimiento del músculo a lo largo de la vida. Posteriormente, vamos a entender las señales moleculares que regulan la formación del músculo dentro del somita. Aquí van a existir varios factores, como la WNT y la NT3, que estas van a ayudar a activar genes como el PAX3, la MYF5 y la MYOD, que son esenciales para que la célula se convierta en músculo. Luego, la placa neural, la dermis y otras estructuras enviarán señales como la WNT, la BMP4, la Sonic Hedgehog y la noguina, que son proteínas que determinarán qué parte del somita formará músculo, cartílago o dermis. Finalmente, la MYF5 y la MYOD son genes maestros que finalmente activan el programa para que las células se diferencien en músculo. Cuando hablamos del desarrollo de patrones musculares, los patrones son importantes para la formación de los músculos y estos están controlados por el tejido conectivo al cual migran los mioblastos. Ahora, ¿de dónde sale ese tejido conectivo? En la región de la cabeza, por ejemplo, ese tejido conectivo deriva de las células de la cresta neural y en la región cervical y occipital se diferencian a partir del mesodermo somítico. Y en la pared corporal y las extremidades se originan de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. Ahora, cuando hablamos de la musculatura de la cabeza, todos los músculos voluntarios de la región de la cabeza derivan del mesodermo paraxial, tanto de somitómeros como somitas, incluida la musculatura de la lengua, los ojos y la relacionada con los arcos faringios. Los patrones de la formación de los músculos de la cabeza están controlados por elementos del tejido conectivo derivados de la cresta neural. En la siguiente tabla podemos observar el origen mesodérmico, los músculos que da cada origen mesodérmico y la inervación que se le dará a esos músculos, desde los somitómeros 1 y 2 hasta los somitas 2 al 5. Esta tabla es importante para comprender qué músculos surgen de qué origen embrionario y qué inervación se le dará. A continuación, hablaremos de la musculatura de las extremidades. Los primeros indicios de aparición de la musculatura en las extremidades se observan en la 7ª semana de desarrollo. Esto ocurre por la condensación de mesénquima cerca de la base de las yemas de las extremidades. El mesénquima deriva de las precursoras de las células musculares provenientes de los somitas, que migran hacia la yema de la extremidad para constituir los músculos. El tejido conectivo determina el patrón de formación de los músculos y este tejido proviene de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, que también da origen a los huesos de la extremidad. Músculo cardíaco. Este se va a desarrollar a partir del mesodermo visceral que rodea el tubo endotelial del corazón. Las miofibrillas se desarrollan igual que en el músculo esquelético, pero aquí los mioblastos no se van a fusionar. Durante el desarrollo pueden observarse algunos haces especiales de células musculares con miofibrillas de distribución irregular. Estos haces son los llamados fibras de Purkinje.
van a conformar el sistema conductor del corazón. Músculo liso. El músculo liso de la aorta dorsal y las grandes arterias derivan del mesodermo de la placa lateral y en las células de la cresta neural. En las arterias coronarias, el músculo liso se forma a partir de las células propicárdicas y de las células de la cresta neural en los segmentos proximales. El músculo liso de la pared intestinal y de sus derivados es un producto de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral que circundan esas estructuras. Solo los músculos del esfínter y el dilatador de la pupila, así como el tejido muscular de las glándulas mamarias y sudoríparas, derivan del ectodermo. El factor de respuesta sérico, SRF, es un factor de transcripción responsable de la diferenciación de las células del músculo liso. Ese factor sufre regulación positiva por factores de crecimiento que utilizan vías de fosforilación medida por sinasas. La miocardina y los factores de transcripción relacionados con la miocardina actúan como coactivadores para potenciar la activación del SRF, desencadenando la cascada genética responsable del desarrollo del músculo liso. Ahora les hablaremos sobre algunas alteraciones congénitas. ¿Qué es la secuencia de Poland? La secuencia de Poland es un trastorno congénito que causa un subdesarrollo muscular o la ausencia de músculos en un lado del cuerpo. Esto principalmente en el músculo pectoral mayor, pero también puede afectar el hombro, el brazo o la mano. El pezón y la areola no se forman bien o están desplazados. La causa exacta no se conoce bien, pero esto se cree que se debe a una interrupción temporal del flujo sanguíneo al brazo durante el desarrollo embrionario. Las características principales son la afectación unilateral. Aquí es que la anomalía se presenta en un solo lado del cuerpo, esto siendo más común en el lado derecho. Tenemos músculo pectoral, que aquí el rasgo más común es la ausencia o el subdesarrollo de la porción esternocostal del músculo pectoral mayor. También tenemos anomalías de la extremidad, aquí pueden incluir la fusión de los dedos de la mano, que es la sindactilia, o el acortamiento del brazo o falta de otros músculos del brazo y el hombro. Tenemos la hipoplasia del tejido mamario, que aquí en mujeres puede haber subdesarrollo de la mama del lado afectado. Y tenemos por último la deformidad torácica, que aquí puede existir una asimetría en la caja torácica, esto debido a la falta de músculos y cartílago. El síndrome de abdomen en ciruela en pasa es un cuadro generado por la ausencia parcial o total de la musculatura abdominal. Por lo general es tan delgada que los órganos se observan a simple vista y se palpan con facilidad. Además, que esto se acompaña con malformaciones en las vías urinarias y la vejiga, incluida por supuesto la obstrucción ureteral. Distrofia muscular. La distrofia muscular es un grupo de trastornos genéticos que afectan los músculos, provocando su debilidad y generación con el tiempo. La causa es que se produce por mutaciones en genes que afectan la producción de proteínas, que estas son necesarias para mantener los músculos sanos. Las complicaciones de la debilidad muscular progresiva incluyen las siguientes: problemas para caminar, problemas para usar los brazos, acortamiento de los músculos o los tendones en torno a las articulaciones, que son las contracturas, problemas respiratorios, curvatura de la columna vertebral, que es la escoliosis, problemas cardíacos y problemas de deglución. Distrofia muscular de Duchenne. Este es el tipo más común. Aunque las niñas pueden ser portadoras y estar levemente afectadas, es mucho más común en los niños, porque es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, y los niños solo tienen un cromosoma X. Los signos y síntomas que suelen aparecer en la primera infancia pueden incluir caídas frecuentes, dificultad para levantarse luego de estar acostado o sentado, problemas para correr y saltar, marcha de pato, caminar en puntas de pie, pantorrillas con músculos grandes, dolor y rigidez muscular, problemas de aprendizaje y retraso en el enriquecimiento.